La verdad que una alegría inmensa de darle la bienvenida a este libro, eh, del cual tuve el gusto enorme de hacer la contratapa y además del gusto enorme tuve la tarea enorme de tratar de sintetizar en las pocas líneas de las que disponemos en una contratapa un libro tan rico donde me quedaron un montón de cosas afuera y bueno, y esta conversación, esta presentación me da la oportunidad de que podamos dialogar sobre estas cuestiones. Así que bueno, hola Esther, bienvenida. Estamos lejos geográficamente, pero muy cerquita. Hola, querido Fabián, querida Sandra, qué lindo verlos, me encanta, me encanta. Y no solamente me encanta, sino que me da una necesidad tremenda de abrazarlos de verdad, pero no puedo hacerlo Sí. ahora. Bueno, pero por lo menos está el libro ahí, y eso es importante, ¿no? Está el libro y entonces el libro puede hablar por mí cuando yo no, cuando yo no estoy. Claro, y nos abrazamos con estas palabras de eso, de bienvenida al libro, ¿no? La verdad que es un libro muy, muy bello, muy singular, exquisito como es tu escritura. Y bueno, como para meternos ya en el libro, en estas luces del centro, que después vamos a ir al título. Abrís el libro y te encontrás con un campo semántico profuso en la primera parte. El libro tiene cinco partes, y en la primera te encontrás con un campo semántico de la germinación, la semilla, el cultivo, ¿no? Hay muchas plantas y elementos de la tierra y de ese campo semántico. Creo que tiene que ver algo con tu experiencia vital, por algo de lo que hemos intercambiado, ¿no? Uno siempre tiene ahí la tentación de buscar la huella biográfica, pero me parece que vienen de experiencias concretas y toda esa vegetación que van haciendo y que va germinando, también escribe. ¿Escribe a su manera o escribe como escribimos nosotros? Contanos un poco de eso, Esther. Bueno, vos me decís la experiencia vital, claro que hay una experiencia vital muy fuerte detrás de esto, ¿no? Y sí, es la experiencia que justamente apareció después de la pandemia para mí, o durante la pandemia. Sentí que necesitaba una vinculación con la tierra, y no vivo en el campo, ni tengo jardín, ni tengo espacios enormes, sino que tengo un balcón, tengo un par Mm, de macetas, es todo lo que tengo. Pero empecé a investigar un poco eso, más que investigar, experimentar un poco eso, con las semillas, con las plantas. Empecé a leer muchísimo, muchísimo. A mí siempre me gustaron las plantas, los insectos, las enciclopedias de esos mundos extraños, pero nunca lo había traspasado hacia la literatura. Para mí de pronto se abrió un mundo que dije, esto es lo que quiero escribir, esto es lo que quiero escribir, esto me interesa, esto me fascina, y además encontré que había toda una sabiduría en todo esto, ¿no? Una sabiduría de la naturaleza que apenas yo puedo apenas ver un par de cositas, pero es tan inspirador y tan fuerte que, bueno, que me generó un par de libros, digamos. Es el libro más nuevo que me generó, pero ya empezó esa historia un poco con microcósmicas, ¿no? ujú. Microcósmicas también tenía toda esa preocupación por la transformación genética, por las mutaciones, por la, por la necedad humana con respecto a la naturaleza, de no entender que tenemos un mundo maravilloso a nuestro alrededor Mm, y lo queremos destruir, lo estamos destruyendo sencillamente. La naturaleza no nos necesita a nosotros, no nos necesita a nosotros para vivir, el planeta no claro. nos necesita, el planeta puede sobrevivir sin nosotros, gracias a Dios, a las diosas. Pero bueno, pero nosotros somos los que estamos destruyendo esto, y entonces todo esto me genera una situación muy especial, muy particular. Y de ahí salen estos textos, de ahí salen estos textos, estas historias, ¿no? De las vinculaciones con una arañita, con las migraciones, las mutaciones que tienen que ver también con toda la naturaleza humana también, pero que no la vemos como naturaleza, sino la vemos como cosa sociológica, como esas cosas raras que tenemos los seres humanos, ¿no? De todo pensarlo desde otro lugar. Pero justamente de ahí viene la ficción, creo yo, ¿no? Por esa necedad y por esa obsesión en no ser naturales, en no considerarnos naturaleza, de ahí viene la ficción. Mm. Y el melón que escribe, el tomate que escribe, esa relación con la escritura. Bueno, yo creo que la escritura también tiene algo que ver con la naturaleza en sí.
En realidad, esa forma de cómo se generan los textos, cómo aparecen los textos, cómo de un fragmento mínimo, que puede ser una semilla, ¿no? Como una semilla, aparece luego una cosa espectacular o una cosa monstruosa o una novela espantosa, pero bueno, pero forma parte de la naturaleza de la escritura, diría yo, ¿no? De la naturaleza narrativa. El rigor y la estupidez muchas veces de la narración, pero es como una forma de imitar a la naturaleza, diría yo. Como diversas semillas, ¿no? Sí, Semillas de diverso origen que al final se claro, entretejen, claro, ¿no? claro, Entre claro. naturaleza Y y además, crecen. fíjate que la microficción no hay más cosa semilla que la Mm, microficción en sí, porque la derecho. microficción encierra todo. Y es una Sí. semilla, es una cosa mínima, pequeñísima en, en, en tamaño, pero en posibilidades es magnífico. Y esto, bueno, esto es algo que surgió después, pero en realidad a medida que va pasando el tiempo me doy cuenta de que estos son pensamientos que se generan a partir justamente de la relación con la naturaleza, ¿no? Claro. O sea, la microficción es la semilla, la semilla de la literatura. Muy bueno ese link digamos, viéndolo no como dos temas separados, sino como viéndolos cómo se entretejen realmente en tu libro, ¿no? Hay un texto que me encanta, me gustan muchos, la verdad que si tuviera que ponerme a elegir, hay muchos que son muy buenos y muy como digo por ahí en la contratapa, ¿no? Que te convocan a una sensibilidad pensante, ¿no? Yo digo que esto que te arranca un suspiro, una sorpresa, pero no como desde el interior del corazón, una cosa así, ¿no? Y hay uno que me encanta que es Raíz Dickinson, Ah, que me parece como que ahí, en Raíz Dickinson, ya encontramos ahí una punta de poética, digamos, ¿no? Como que tiene me parece como que es muy fuerte en señalarnos de qué va todo el libro, ¿no? La muerte está de cosecha y sin embargo la vida sigue pujando por crecer, crece, vida crece, ¿no? Lo ves ¿te lo así de leo? alguna manera? ¿Te lo leo? Dale, sí. Pero a ver, ¿dónde está? Mm, busco. Lo estoy buscando. Así, Ray Dickinson. La guerra, otra vez la guerra. ¿Cuántas van? Y siempre el mismo esquema. Un país invade, otro que se defiende, soldados y coroneles por la patria, madres que lloran, niños que mueren, bombas que estallan, escombros por donde mires, dolor sin límites. La muerte está de cosecha y yo me hundo en el herbario de Emily. Crece vida, crece. Ahí nos deja esto, ¿no? Con esa hondura y con esa respiración suspendida y nos deja pensando, ¿no? Y me parece que eso, ¿no? Como que el libro nos va llevando desde esto, ¿no? Desde la naturaleza que va creciendo y escribe hasta, digamos, ¿no? Esta muerte que está de cosecha, pero que la vida sigue ahí, ¿no? Como el mujito en la piedra, ¿no? Exacto, como esa obsesión de vivir, ¿no? La obsesión de vivir, que es la vida que crece, ¿no? Fíjate que cuando me interesan todos estos temas, cuando comienzo a trabajar con todos estos temas, cuando estos temas me estimulan tanto, encontré que hay un montón de autoras especialmente me fascinan como autoras, Clarice Lispector, Emily Dickinson, Rosa Luxemburgo, desde otro lugar, que han escrito y han tenido muchísima relación con las plantas, la naturaleza, los mirlos, los pájaros, etcétera, ¿no? Hay una relación, yo creo, allí, y la lectura de estos textos me enriquece permanentemente, por supuesto, además de las enciclopedias que te decía, ¿no? Claro. Porque sí, son textos absolutamente inspiradores. Y veo que hay una sensibilidad especial en cierta pluma de ciertas mujeres Ajá. eh, que han trabajado este tema también, ¿no? Y de qué manera, ¿no? Y de qué manera, por supuesto, ¿no? Ujú.
Ujú. Y después más adelante en el libro como que sigue trabajando esto de la naturaleza, pero vas hacia algo más que tiene que ver, que de alguna manera ya lo comentamos también, pero como el orden humano, las ciudades, los edificios y como todo ya como la construcción cultural del ser humano va como arremetiendo, ¿no? En desguace, por ejemplo, tenés ahí unos micros de desguace que digamos también y también frente al dolor y a la barbarie, ¿no? Se sigue como todo esto, canta y ahí me parece también que tenemos como otra punta, ¿no? Como que se van dando una posta entre Emily y la On the Rocks, donde canta una sirena, ¿no? A pesar de todo. Ahí un poco lo Ujú. spoileé, pero si querés también podés leerlo y cómo Sí, va sí. continuando esto, ¿no? Naturaleza, ciudades, ¿no? Y cómo siempre el orden humano va, como es poniéndose en contra, pero hay algo que nos da esa punta de esperanza y de visión positiva finalmente. Mm. ¿Te leo On the Rocks? Sí. On the Rocks. El dolor se tragó mis ideas, mis proyectos, mis locuras. En su lugar quedó un hueco, una cala donde el mar se acomoda por las noches, despacio. Cuando hay luna, descontrolado, sube a buscarla. Entonces me despierta una sirena. Bueno, Eh, fíjate que te voy a contar una pequeña a ver. anécdota de este texto. Hubo un trabajo de estudiantes de escuela secundaria coordinados con un coloquio literario, y entonces intentaron trabajar la traducción de, de ciertos micros, ¿no? Míos. Y este fue un micro que trabajaron ellos. Y Ajá. yo fui con ellos y me preguntaban, bueno, pero no entendemos lo de la sirena. ¿Qué Ajá. sirena es? Para ellos la sirena era una sirena de la policía o de la ambulancia o de qué. Wow, claro, mirá. Muy fuerte, ¿no? Bueno, las cosas que pueden pasar con la traducción, ¿no? Es Totalmente, ¿no? La verdad que habría que volverlo a leer y quién sabe si tiene como alguna significación en todo, ¿no? Qué interesante la sí, podría. traducción, el significado y el significante, ¿no? Y cómo resuena en cada lector. Es como una suerte de prueba en vivo, ¿no? Que Claro, claro, es es tremendo. Sí, genial. sí, sí. Sí, sí, claro. Yo, evidentemente, ni se me ocurrió a mí una sirena de la policía, jamás. Y de la Claro, ambulancia claro. tampoco. No, no pensaba en la enfermedad, pero claro, como empieza con una enfermedad, entonces, claro, podría haberlo imaginado así. Y además, Es que, la cosa racional de un idioma, que tiene muy poco de mágico o que la magia claro. está en otro lugar, son esas cosas que pueden pasar, ¿no? Fue muy, Uy, muy, muy interesante. Muy me interesante. parece genial, me parece un hallazgo esto. Súper interesante y volverlo a leer Y claro, con cuando esa les dije que era sintonía. una sirena, pero el personaje mitológico de la sirena, ¡ah! Se quedaron fascinados también, ¿no? Porque ¡Wow! era justamente esta contraparte, ¿no? No es la lógica racional, sino que hay una cosa que está fuera de esto. Porque, claro, la luna, el mar, que se enloquece con la luna, esas cosas, ¿no? Claro, Entonces, claro. en fin, bueno, Uy, súper interesante, digo acá, ¿no? Que seguro que nos están escuchando y viendo docentes, mediadores de lectura, súper interesante para tenerlo por caso. Me parece claro. encantador, me parece buenísimo. Genial, ¿no? Genial. Hay una segunda parte, por llamarlo así, digamos, partes, o según mi lectura, donde pasamos del campo semántico de la siembra, del cultivo, y como que se viene preparando en este segundo plano esto otro que te decía, ¿no? Esta contraposición de lo humano, donde lo que aparece es la furia, el golpe, el rugido, como campo semántico, estados furiosos. Hay, si mal no recuerdo, Furias, una de las microficciones, ¿no? Y también, ¿no? Otra vez, ¿no? Entre la sutileza de la naturaleza y la contundencia corpórea de los cuerpos, se va dando ahí un encuentro que viene manteniendo esta línea que decía, ¿no? ¿Cómo lo ves? Es que hay una tensión ahí. Yo creo que la tensión de furias, por ejemplo, es la tensión de las mujeres. La furia femenina, desde el punto de vista mitológico también, ¿no? En donde en el pasado las furias eran las que imponían la ley, una ley que no existía, por suerte no existía la ley, entonces para los griegos
la ley eran las mujeres y las mujeres eran las furias, ¿no? Entonces eso Claro. me parece una cosa muy interesante y justamente lo que creo que intenta decir esta parte, ¿no? La, la furia más allá de lo racional, más allá de lo racional, profundamente natural y humano y poderoso, ¿no? La furia como Ujú. algo poderoso, no como algo feo que hay que denigrar, que domesticar. O sea, es justamente eso, lo indómito, eso me interesaba, lo Claro. indómito. Mostrar lo indómito también dentro del humano. Hay un texto precioso que es Moliendo Café y a partir de simplemente, ¿no? El borboteo del agua Mm, hirviendo, toda la memoria que descorre y ese micro lo cito como uno de los que me ha impactado, pero hay mucho de memoria también en todo este libro, donde al final la memoria da vuelta y volvemos al origen. dale, moliendo café. El ruido del agua hirviendo. Lo escucho desde mi habitación. Ese murmullo tan familiar que habla de rutinas me acompañará hasta el final de los tiempos. Pero antes que eso pase, se descorre la cortina de mi memoria y escucho hervir el agua una mañana temprano de invierno. ¿Dónde? ¿En Lima, en aquella cabaña en el medio de un jardín? ¿En Berlín, en ese departamento verde y oscuro de la calle Adolf? ¿En la cocina de mi casa, cuando mamá me preparaba el mate cocido antes de ir a la escuela? ¿O es el ruido de la máquina haciendo el café antes de partir casi de madrugada? ¿A dónde? ¿A dónde me estoy yendo siempre antes que salga el sol? ¿A dónde me lleva ese ómnibus de madrugada? Misterios del agua que hierve por botones mientras organizo mentalmente lo que llevo, lo que dejo, lo que extraño, lo que ya no será. El café está listo. Mm. Bueno, y finalmente el libro se llama Luces del Centro. Ujú. Contarnos por qué, porque es uno de los textos y por qué da título a este libro. Bueno, en realidad, Teresa Cosi, la persona a quien está dedicado este libro, a esta micro, es la propietaria de la librería Andenbuch en Berlín, ¿no? Que es una librería donde suelo estar muchas veces porque, bueno, porque es la librería para hispanohablantes, una librería donde están todos mis libros, todos mis títulos, en fin. También está Microcósmicas ahí, por ejemplo, ¿no? Y, y bueno, entonces siempre nos enredamos con Teresa en conversaciones y una vez me contó de su padre, ella es de San Luis, originariamente es de San Luis, Mercedes me parece que me dijo que era. Bueno, entonces me dijo que su papá en las noches siempre miraba las estrellas y entonces le contaba lo que significaban las estrellas, qué sé yo, que las estrellas se mueven, que las estrellas están muertas, que no existen, etc. Y comencé a pensar en todo esto y de ahí salió Luces del Centro y me Ujú. gustó mucho, me gustó mucho eh, la idea de que nosotros desaparecemos y que alguien nos pide deseos, ¿no? Eso me parece muy lindo. Así que bueno, sí, por eso. Y me parece también que sí, que Luces del Centro es eso, que es justamente la importancia de un sí, mantener otra visión sobre el mundo, sobre lo que somos, sobre lo pequeñísimos, sobre lo ínfimos que somos, y que sin embargo podemos generar deseos en los otros, ¿no? Eso es lo que me interesó. Hermosos, hermosos textos. Bueno, lo que venía diciendo, ¿no? Con una hondura que nos deja pensando, que nos deja suspirando, y que también como para, digamos, pensar en el género este breve en el que escribimos, digo, son textos que nos siguen haciendo preguntar por la naturaleza del género, ¿no? Hermoso que no los podamos clasificar del todo, ¿no? Esta mezcla de narración con poesía, con reflexión, con mini ensayo. La verdad que son unos textos
hermosos, deliciosos, digo así, palabras muy subjetivas y poco académicas, pero es lo que, lo que nos transmiten como, y recibimos como, como lectores, como lectoras. Así que bueno, bienvenido libro. Gracias Esther por escribirnos Luces del Centro para que podamos leerlos y sentir y pensar. Gracias, gracias Sandra por tantas palabras tan lindas. Me encanta esto, me encanta este encuentro con todos ustedes. Me imagino que va a ser que es un festival maravilloso, que lo están pasando súper bien. Y bueno, y yo me lo pierdo, pero no me lo pierdo, sino que espero volver a encontrarnos con todos en algún momento. Así que bueno, felicidades a todas y a todos. Bueno, que así sea. Un abrazo enorme y un beso. Hasta pronto, hasta Hasta pronto. prontísimo.